Yo quería lanzar algunas ideas en torno un poco a cuál sería el papel, ¿no?, de las organizaciones de cooperación al desarrollo y, en general, de la sociedad civil en un contexto de profundos cambios en el mundo internacional y en el mundo nacional. Y pensaba que era importante, para poder hacer esa reflexión, hacerme dos preguntas, ¿no? Una era ¿de dónde viene el sector de ONGs de cooperación al desarrollo? Y la otra es un poco hacia dónde se podía ir. Y claro, para poder intentar contestar o dar algunas ideas sobre estas dos preguntas, pues en el tiempo que tengo realmente es muy difícil y voy a cometer tres riesgos y os pido que me perdonéis. El primer riesgo es que voy a simplificar enormemente una realidad muy compleja. El segundo es que voy a ser injusta, probablemente porque no me va a dar tiempo a matizar suficientemente muchas de las cosas que voy a plantear. Y el tercero es que va a haber un riesgo enorme de que me voy a olvidar muchas cosas que voy a dejar fuera. Yo voy a intentar, a esas dos preguntas, resaltar algunos elementos de 5 escenarios que yo creo que es los 5 escenarios donde se insertan las ONGs de cooperación al desarrollo y donde creo que es muy importante que se reflexione sobre esos 5 escenarios, los 5 muy complejos. El primero es un escenario global, en el cual yo creo que desde el mundo de las ONGs de cooperación y con toda esta agenda post-2015 se está incorporando muchos debates sobre qué está pasando en el mundo. Un segundo escenario muy importante es el régimen internacional de cooperación al desarrollo, con sus propias dinámicas, con sus propios actores, y también es un escenario muy complejo. Un tercer escenario son los escenarios nacionales, ¿no? Y Henry nos hablaba de escenarios nacionales en América Latina. Creo que todas las personas que estáis aquí conocéis bastante bien lo que está ocurriendo aquí en el escenario español. Hay un escenario que también tenemos que tener en cuenta y que conocéis mejor que nadie, que es el propio sector de cooperación al desarrollo en España. Y hay un escenario que yo creo que también sería interesante, y quiero abordar algunas cosas sobre ello, que tiene que ver con el interior de cada una de las organizaciones y espacios, movimientos sociales y demás que participan en este sector de cooperación en España. A mí me parecía interesante hacer una pregunta inicial, que es ¿de dónde vienen las ONGs de cooperación al desarrollo? Porque me parece que estamos en un momento de hablar de muchos cambios y eso es muy importante, pero quizás no debamos perder que también hay muchas continuidades y que el sector tiene que afrontar también dónde ha estado insertado y qué ha ocurrido y ver cómo va a poder o no trabajar para no seguir participando de determinadas maneras en donde ha estado insertado. Y voy a intentar explicarme muy brevemente. A mí me parece que podría hablar del mundo global, dentro del sector, pero me quiero centrar en 4 o 5 cosas sobre el régimen internacional de cooperación al desarrollo, que es un espacio de múltiples cambios, que es un espacio con una multitud de actores muy diferentes y en los cuales también están las ONGs, que a su vez son muy diferentes, en donde esos actores tienen diferentes capacidades, recursos, diferente poder. Y a mí me gustaría reflexionar sobre en qué ha pecado el régimen, los modelos hegemónicos del régimen internacional de cooperación al desarrollo y ver dónde ahí se han insertado las ONGs para pensar cómo no seguir insertadas de esa manera, en mi opinión, en ese escenario. Ha pecado de muchas cosas el régimen internacional de cooperación al desarrollo, pero yo voy a centrarme en 3 o 4 y lo estoy simplificando mucho, ¿de acuerdo? Primero, una gran parte del régimen ha actuado al servicio de una lógica geopolítica. Es decir, como muchas veces digo en mis clases, y aquí Ángel siempre me riñe por repetir lo mismo, hay un soldado que ha impulsado los planes de ayuda oficial al desarrollo, que ha impulsado en base a sus lógicas geopolíticas de la Guerra Fría, hoy en día lógicas geopolíticas de lucha contra el terrorismo internacional o de situarse en aquellos escenarios políticos que les interesan a los principales donantes del régimen internacional de cooperación al desarrollo. No es casual dónde se está yendo el dinero de la cooperación al desarrollo en los últimos años. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido el papel de las ONGs en esas lógicas geopolíticas que desplazan los recursos hacia determinados lugares y no a otros lugares? ¿Qué papel han jugado de resistencia o de seguidismo hacia esas lógicas geopolíticas imperantes? Y a mí me parece que ahí hay todo un debate en torno a cómo la dependencia de fondos públicos y otras muchas cosas hacen que las ONGs entren y salgan de escenarios en función de esa lógica geopolítica. Por poner un ejemplo, España se retira de África subsahariana y detrás la inmensa mayoría de las ONGs españolas se están retirando de ese escenario. Ni siquiera presentan suficientes, creo yo, pero bueno, podríamos discutirlo, proyectos para trabajar en el África subsahariana una vez el Gobierno, excepto en el Sahel y en lo humanitario, se retira.
Muchas cosas podríamos hablar de las lógicas del soldado, pero ahí lo dejo. Segunda lógica sobre la que ha pecado el régimen internacional de cooperación al desarrollo: actuar al servicio de lógicas económicas, una figura de un comerciante que nos habla de muchas cosas, de las lógicas económicas de los países donantes. Hoy podríamos hablar de las lógicas económicas de China, Brasil y los nuevos actores de la cooperación sur-sur, que nos hablan de la ayuda ligada, que nos hablan de gran parte de la cooperación destinada a instrumentos de comercio exterior, de muchas cosas. Pero a mí me parece importante dos elementos resaltar aquí. El papel que esa lógica económica ha jugado como elemento de penetración a través de la cooperación de ese proyecto neoliberal económico, de privatización, de liberalización económica, de privatización de los sectores públicos, como el consenso de Washington, planes de ajuste estructural que hasta hoy en día siguen jugando un papel central económicamente en el mundo de la cooperación al desarrollo, qué papel han jugado y qué impacto en los derechos humanos, en los derechos económicos, sociales y culturales, en los derechos de las mujeres ha tenido todo ese proyecto neoliberal que ha promovido la cooperación al desarrollo de una manera evidente. Un segundo elemento de la lógica del comerciante tiene mucho más que ver con el propio sector de cooperación al desarrollo y cómo el enorme auge en los últimos 20 años en España de ese sector, la profesionalización, ha creado un mercado laboral en el norte, en el caso en España, y qué papel ha jugado la lógica económica de la creación de ese sector laboral y cuánto de los recursos económicos de la cooperación al desarrollo se han destinado al mantenimiento de ese sector laboral profesional, no solo de las ONGs de cooperación al desarrollo, sino de los organismos internacionales, del conjunto de expertos de cooperación que se han ido moviendo por el mundo y que ha permitido que una parte importante de esos fondos hayan sido para el sostenimiento de esas estructuras de cooperación, de esos agentes de cooperación. Y hay una reflexión que hacer hacia dónde han ido los fondos de cooperación. A mí lo que me interesaría sobre este elemento es muchas cosas. Uno es que el modelo hegemónico, hasta hace muy poco, y hay que reflexionar cuánto realmente ha cambiado, ha sido un modelo hegemónico en las organizaciones del norte, incluyendo las españolas, de, primero, prestación de servicios en el sur. Y ahí hay un debate que hay que hacer en relación con la tensión o con la coparticipación en la privatización de sectores como la educación, la sanidad y otros muchos en el sur, a través de la prestación por parte de las ONGs de esos servicios que se retiraba el Estado. Habría que hablar del papel que han jugado en la fuga de cerebros del capital social en el sur, del sector público al sector privado, para esas estructuras de organizaciones de cooperación, bien organizaciones del sur, pero yo me estoy refiriendo a las organizaciones del norte con implementación en el sur. Me parece muy importante también el papel que han jugado como convirtiéndose ellos en los interlocutores del resto de las estructuras y agentes del régimen internacional de cooperación, como representantes de la sociedad civil. ¿Y qué papel en ese sentido han jugado para que otros actores, movimientos sociales y otros actores de las sociedades civiles del sur y del norte no hayan tenido la adecuada representación en ese escenario de interlocución? ¿Y cuál es la legitimidad de la representación de las ONGs de cooperación en ese escenario? Bueno, todo esto me llevaría a muchos matices, a muchas, insisto, perdonar por simplificar, por ser injusta y por olvidar, pero creo que también en algunas cosas es importante resaltar estos elementos. Un tercer aspecto que querría resaltar de las lógicas del régimen internacional de cooperación al desarrollo sobre las que tenemos que pensar para dónde estamos en cuanto a resistencia, acomodación, cooptación, tiene que ver con que el régimen internacional de cooperación al desarrollo ha reproducido, ha aceptado y ha naturalizado ciertas lógicas ideacionales, hegemónicas y que hasta ahora provenían de Occidente, y hoy en día habría que debatir si también de otros escenarios, y que yo quiero resaltar dos lógicas ideacionales muy potentes sobre las que tenemos que reflexionar. La primera tiene que ver con el predominio absoluto de la ideología del desarrollo liberal o neoliberal, con un diagnóstico de los problemas del subdesarrollo, de la pobreza, claramente que sitúa el problema en el sur. Es un problema de factores endógenos, de una patología de los países del sur,
Y aquí podría hablar de muchas cosas, desde la idea del Estado fallido, las ideas de dónde está la democracia y los derechos humanos. Bueno, habría toda una evolución que conocéis mucho mejor que yo sobre los debates en torno al desarrollo, pero a mí me parece que es interesante reflexionar sobre cuánto de ese paradigma sigue permeando la agenda post-2015, porque a mí me parece que mucho. Primer problema en relación con los diagnósticos de dónde están los problemas y quién o cómo se producen esos problemas. Segundo, ese es un diagnóstico basado en una idea, que es la idea de progreso. Y tenemos que reflexionar sobre si realmente consideramos que hay sociedades que han avanzado más o han avanzado menos en los términos de lo que entendemos por desarrollo, justicia, derechos humanos, democracia, etcétera. Y cómo esos diagnósticos y esa concepción de progreso invisibiliza muchas cosas, algunas de las cuales, vamos, no sé, en 2 minutos intentaré decir algo, pero me gustaría, antes de pasar a eso, mencionar el otro elemento o lógica ideacional sobre las que las ONGs de cooperación creo que tienen que seguir reflexionando para articularse de otra manera en los escenarios globales y nacionales. Y es que el régimen imperante en la cooperación al desarrollo se ha asentado sobre una lógica donde la Occidente, la civilización occidental, aunque esta palabra no me gusta, o no sé cómo llamarlo, pero hay una cultura hegemónica, un pensamiento hegemónico en los países occidentales, donde Occidente es y ha sido el salvador del mundo. Y hay una lógica dentro de la cooperación al desarrollo sobre la cual el posicionamiento en las relaciones con otros actores en el régimen de cooperación y en el sur global es a través de la idea de que hay y sigue habiendo en diferentes reformulaciones la pesada carga del hombre blanco. Y digo bien hombre blanco. Y la sagrada carga de civilizar, de decirles a los otros cuál es el mejor sistema político, la democracia representativa que tenemos hoy en crisis, cuál es el mejor sistema económico, la economía de mercado neoliberal, cuál es el mejor sistema de relaciones hombres y mujeres, el nuestro, y cuál es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me parece muy importante no es solo que trabajemos sobre cómo en nuestro imaginario y cuál es el papel que las ONGs de cooperación al desarrollo, con su publicidad, con sus discursos, con sus mecanismos de sensibilización, ha trabajado para deconstruir ese imaginario donde colocamos a determinados actores en un pedestal, sino que me parece muy importante que reflexionemos sobre una figura, además de el soldado, el comerciante y el cooperante, y me perdonáis por ello. Además, hay resistentes en el mundo de la cooperación, sin ninguna duda, pero el cooperante representa a esa visión hegemónica de salvadores. A mí me parece muy importante no olvidar de que ese imaginario occidental construye la imagen de un príncipe, que es de unos actores que se ven en un espejo para, al ver a los otros y construirlos de una determinada manera, al sur, verse a ellos mucho mejor de lo que son. ¿Y qué papel ha jugado o no la cooperación al desarrollo para esa construcción de un príncipe con un espejo? Bueno, me quedan 2 minutos, me parece. Entonces, lo que me gustaría es plantear hacia dónde podrían ir. Creo que era importante mencionar de dónde vienen y que reflexionemos sobre dónde, en el ámbito del régimen internacional de cooperación, qué papel han jugado las ONGs de resistencia, acomodación en ese escenario. Me parece muy importante recordar simplemente que es un escenario de muchos cambios y que los cambios en la cooperación, en gran medida, parte de ellos han venido gracias a la acción de las ONGs, pero también de movimientos sociales, que han ido cambiando la agenda del mundo de la cooperación, y esa parte más de luces pues no la puedo abordar, pero es fundamental. Pero a la hora de hablar hacia dónde ir, yo plantearía 3 cosas. La primera, hay que hacer un trabajo mucho más a fondo en cambiar las gafas con las que el sector de cooperación al desarrollo hace los diagnósticos sobre lo que ocurre y los diagnósticos sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Muchas de las cosas que Merche y Henry han planteado aquí, pues yo las suscribo, pero a mí me parecería importante que para quitarnos las gafas hegemónicas del desarrollo liberal o neoliberal, que para mí sigue clarísimamente permeando la agenda del post-2015, creo que tenemos que reenfocar la lente estatocéntrica.
Y en este debate que Henry planteaba, tenemos que entrar en el sistema y trabajar desde dentro. Me parece que es muy importante no olvidar que hoy en día el centro del poder no es un mundo de estados y que para saltar los cielos no hay que tomar al Estado, sino que estamos hablando de estructuras globales, de una élite político-económica que funciona en red, que está en parte de los nortes globales, pero que también conforma un norte en los sures globales, en esa élite político-económica que sigue en el poder en el norte y en el sur, que tiene ese proyecto hegemónico neoliberal con todo lo que tenéis en parte diagnosticado muy bien, ¿no? Todo ese proceso de qué impacto ha tenido en términos de desigualdad, en términos de inequidad de género, en términos de finalización de la economía global, de concentración en pocas manos, de modelos extractivos de desarrollo. Pero tenemos que reenfocar las gafas, porque nuestro interlocutor no son los estados. Nuestro interlocutor es esa red, esa élite político global en red, donde hay estados del norte, donde hay élites del sur, donde hay organizaciones internacionales, donde hay medios de comunicación y donde tenemos que repensar dónde están las ONGs de cooperación, si dentro de la red o en interlocución y en resistencia con ella. Y, bueno, habría muchos elementos del diagnóstico que creo que son importantes. Creo que muchos de ellos los estáis abordando en este debate en torno a la agenda post-2015, pero yo resaltaría dos que tienen un impacto directo en algunas de las cosas por donde yo creo que podría ir las ONGs de cooperación. Creo que no voy a hablar de temas del ámbito económico, de ese poder en la sombra de esa élite global, pero sí me gustaría resaltar dos cosas que no sé si están suficientemente sobre la mesa en ese diagnóstico que se está haciendo. La primera es que esa élite global ha repensado qué quiere que sea el Estado, qué quiere que sean los Estados, y que el modelo hoy en día hegemónico es un modelo en donde el Estado lo único que tiene que aportar a la población no es libertad, no es igualdad, no es bienestar. Estoy hablando de la propuesta que está haciendo esa élite global. Y las luchas estarán en conseguir que eso no sea así. Lo único que está planteando es que el Estado debe ser un aparato coercitivo de seguridad para proteger a esa élite político global frente a todas las resistencias que en muchos lugares del mundo se están produciendo. Y que no debemos dejar de lado el proceso de seguritización de la política nacional y de la política internacional, de la militarización, de cómo hoy en día lo hegemónico en el modelo de cooperación es reforzar el estado de seguridad, los aparatos de seguridad en los estados, por ejemplo, del Sahel, mandar tropas, o en el mundo de la construcción de paz, o cómo el modelo imperante busca la criminalización de la protesta allá donde se produzca y la inversión de importantes recursos económicos, políticos y simbólicos en ese aparato de seguridad de los Estados. Sobre eso tenemos que pensar y trabajar. Una última reflexión. Me parece que este modelo hegemónico de esa élite político global está aumentando la desigualdad, está aumentando la discriminación y está reforzando un modelo de una división sexual del trabajo a nivel global y dentro de los Estados que tiene que estar en el centro del diagnóstico que hagamos sobre la agenda de ese proyecto hegemónico liberal. Y una última reflexión, ya fuera de tiempo, y Merche me va a cortar, es cómo repensar la función de las ONGs de cooperación al desarrollo. Supongo que los debates de todo este día van a ir por ahí, yo no voy a decir mucho, pero solamente plantear dos reflexiones que tienen que ver también con una experiencia en el mundo de los derechos humanos, que es dejar atrás un modelo de prestación de servicios o un modelo de financiación en el sur, ¿no? De que aquí son organizaciones que captan recursos para que en el sur se hagan esos servicios por las ONGs o contrapartes locales, y pasar a un modelo de hacer política. Y aquí hago un inciso, siempre habéis hecho política, porque como Foucault decía, la política está en todas nuestras vidas. Como el feminismo dice, lo personal es político. Siempre hemos estado haciendo política. Y a mí me parece fundamental que la cuestión es dejar atrás la idea de que el trabajo que hacéis es técnico, profesional, asistencia técnica, asumir que siempre ha sido político, que habéis generado ganadores y perdedores
aquí y allí, pero un modelo basado en entrar en la política, en hacer incidencia política, en hacer movilización y en hacer sensibilización, es un modelo muy poco cómodo. Es un modelo donde hay que quitarse ciertos ropajes, donde hay que asumir que puede haber importantes represalias desde esa élite político global, mundial y nacional. Represalias que pueden ir incluso hasta la criminalización del sector. Y eso tiene un impacto cuando, por el otro lado, como ya no hay fondos públicos, hay que construir base social. Y cuando hablamos de construir base social, es muy importante que los modelos de gestión empresarial, perdonad que lo diga, un poco neoliberales, que se han incorporado en el sector de la cooperación al desarrollo, pueden estar apostando por modelos organizativos con grandes departamentos de captación de recursos, donde se entiende como base social a donantes y socios que pagan dinero, cuando esas propias estructuras profesionales pueden estar impidiendo, y lo digo por experiencia propia, la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en esas organizaciones, porque las estructuras profesionales, los expertos, son los que pueden hablar, y los demás, voluntarios o gente comprometida o activistas, a ver qué papel juegan en ese nuevo escenario y esa nueva base social. Hay problemas cuando hacemos política en las alianzas, como Henry ha planteado. Y no voy a entrar en ello, pero lo dejo ahí. Pero a mí me parecería una última reflexión, que tiene que ver con algo que Henry ha dicho, que es el buen trato. ¿Qué ocurre en el interior de vuestras organizaciones? ¿Qué reflexión vais a hacer sobre diagnósticos, que las hay de género, que los hay algunos muy interesantes, sobre cómo esas estructuras de poder, económicas, sociales y culturales, os permean en el adentro? Y cómo, a mi modo de ver, y no sé si desde fuera o desde dentro, algo está ocurriendo por el cual la cultura hegemónica en el mundo del sector de cooperación, en las ONGs, es una cultura del no buen trato. Es una cultura donde se permean relaciones de dominación y sumisión dentro de las organizaciones y dentro del interior de las personas que conformáis esas organizaciones, porque esa cultura habla, que se ha aumentado con la precariedad, de larguísimas jornadas de trabajo. Esa identidad de compromiso social y político esconde una sobrecarga, un impacto en vuestra salud, en vuestras relaciones de pareja, en familiares, en la conciliación familiar. Ese escenario del adentro, pero del adentro no solo de las organizaciones, sino el interior de cada uno de vosotros y vosotras, pasa también por una revisión y por recuperar algo que leí de una red de mujeres de defensoras de derechos humanos latinoamericanas. El autocuidado es una herramienta, es un instrumento político. Y el tercer sector tiene mucho camino también que recorrer en ese espacio. Muchas gracias.